Bendecido familia, estamos transmitiendo desde México, desde el norte del país, la ciudad de Delicias, Chihuahua. Como usted sabe, en el país hay una situación difícil por el sismo y el terremoto en el centro de la República, principalmente en el estado de Morelos, Puebla, también en el estado de México y la Ciudad de México. Nosotros estamos orando, estamos declarando que los hijos de Dios somos luz. No estamos hablando de ninguna maldición, no estamos hablando de ningún castigo divino sobre ninguna persona. Estamos al contrario, la función de Cristo siempre es consolar, animar, levantar a las personas, y nosotros somos luz. Por lo tanto, como iglesia oramos por la restauración de las personas. Entendemos que estamos en tiempos que están definiéndose muchas cosas, no somos ignorantes de ello, pero Cristo en nosotros nos impulsa a sanar personas, a respaldar a las personas en momentos de crisis. La Escritura dice que nosotros debemos llorar con los que lloran, así lo dice, e inclusive le pedimos a usted, si usted vive aquí en México, que dé donativos, ayude a las personas que están en desgracia. De hecho, hoy tenemos aquí el pastor Sergio me dio un dato muy interesante. La Fundación Carlos Slim, que tiene negocios como Telmex, Telcel e Inbursa, por cada peso que alguien done, ellos dan 5 veces más. Entonces, esto es una multiplicación financiera para aquellos que lo necesitan, ¿verdad? La congregación ya hizo su aportación. Nosotros le exhortamos a que aporte en cualquiera de estas 3 compañías, porque hay muchas personas en necesidad y hay que recordar que el amor de Dios es un amor incondicional. Pero hubo muchas personas que nos estuvieron preguntando si estábamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. En el norte del país no sufrimos ningún estrago. Bueno, estamos listos para continuar nuestra lectura. Doctor, quería comentar algo. Bueno, aprovechar de las personas que estén viendo este programa, de que hay una invitación, nos llegó a nosotros, que para que hoy a las 8 de la noche se junten o en sus casas, donde quieran juntarse, para orar precisamente por las necesidades del país y por las situaciones que vive el país, las víctimas y los damnificados sobre todo de este problema. Bueno, y saludamos en el panel, señora Liber, qué gusto verla. La señora Leti, bienvenida señora Leti, pues el apóstol y doctor Ugarte, pastor Sergio, su servidor. Estoy con mi amada esposa hoy, mire, estoy de lujo, estoy contento. Qué bueno que vino, esposa. Gracias. Igualmente, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Qué seriecita anda ahora. Y luego la señora Carmelita Ortiz junto con su esposo, el señor Ortiz, bienvenidos. Y nuestro equipo ahí respondiéndoles sus comentarios, la pastora Claudia, gracias por estar ahí. Ruth está ahí grabándonos, no sé qué nos esté grabando, poniéndonos caras ahí en las aplicaciones, y el equipo técnico que está en medios, gracias por su vida. Papá, te damos gracias. Te damos gracias porque entendemos los tiempos, Rey. Y a medida, Señor, de que veamos en la tierra circunstancias como las que estamos viviendo, que se pueden decir que son circunstancias críticas, donde se manifiestan destrucción, muerte, escasez, hambre, eso nos hace entender que lo que está más próximo que nunca es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros estamos de lado, Señor, estamos en el equipo correcto, que es el equipo de tu familia. Por lo tanto, nosotros vivimos confiados porque pertenecemos a un reino inconmovible. Podemos entender que es un tiempo también de manifestación de tu gracia para aquellos que no te tienen. Declaramos que tu gracia permite que los que no te conocen te reciban, te acepten y cambie su estatus de criaturas a hijos. Oramos en este momento por todas las personas que están en las labores de rescate, declarando que se les aumenta la fuerza, y también porque nosotros tenemos poder en la oración. Declaramos que ángeles son activados para ayudar en las tareas de rescate. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bueno,
Hechos 6:1 dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hay que recordar que ellos, por tradición, tenían una actividad, ¿verdad? Y era como un tipo de reglamento que las viudas eran atendidas en la iglesia. Esto es un tema muy interesante porque se tenía que cumplir con ciertas características para que las viudas recibieran ayuda, que no tuvieran manutención, o sea, que no tuvieran ingresos y que no tuvieran hijos quienes los sacaran de la problemática financiera. Entonces, prácticamente las que estaban completamente desamparadas y principalmente que eran viudas por causa de la persecución también, que habían perdido esposos en cuestiones de persecución, la iglesia las cuidaba. Inclusive se les recomendaba, no sé si vengo un poquito más adelante, que tenían que tener cierta edad, porque a las viudas jóvenes se les decía que se volvieran a casar, ¿sí? Decían, ándenles, vayan y cásense nuevamente. Pero aquí había un problema entre dos facciones, porque se decía que se desatendía a un grupo de viudas, ¿verdad? Dice: así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿sí? Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Estas eran las 3 claves, fíjese bien. No dijeron, díganle a Pancho, a Pepe y a Lolo ahí que están sin hacer nada, y a otros que ayuden. No, este iba a ser un ministerio que estaba causando problemas. Esta era una situación que estaba generando problemas y que tenía que ser atendidas por gente sabia, ¿sí? Por eso la característica es de buena reputación, que tuvieran buen testimonio, que se conducieran correctamente, que fueran llenos del Espíritu y que fueran sabios para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Y esto es sumamente importante. Esto pareciera un versículo de trámite, señor Ortiz, pero no lo es. Cuando la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios está extendida en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Es imposible que en una sola persona se halle, sí, por cuestiones de tiempo y espacio, todas las capacidades de administrar todas las problemáticas, ¿sí?, de una ciudad, de una congregación. No se puede. Por eso la multiforme sabiduría de Dios es expresada por el cuerpo, que tiene diferentes funciones, tiene diferentes capacidades y pasiones. Esto es bien importante, porque hay una pasión. Yo conozco gente que es apasionada, que uno de sus sueños es poner alguna casa de retiro para personas de la tercera edad. ¿Quién le puso ese sueño? El Señor. Hay gente que tiene pasión por los niños huérfanos. ¿Y por qué otros no tienen, si de todas maneras aman? ¿Por qué? Porque es un llamado a una asignación especial. Lo vemos en personas que tienen capacidades de orar horas y horas y horas y horas y horas, y tampoco esto es algo que lo produjo esta persona, es una capacidad que está puesta por Dios. Entonces, precisamente en una mentalidad de humildad, tenemos que entender que cualquier habilidad que tengamos proviene del Señor. Y aquí esto es importantísimo, de que el problema que estaba ocurriendo les estaba quitando tiempo a los que tenían la obligación de orar y de estudiar la palabra, ¿sí? Para predicar, enseñar, edificar, poner los fundamentos correctos, que esta eclesía creciera de una manera sana, y tenían que andar resolviendo problemas de índole doméstico. Sí, vamos a hacerlo un poquito chusco, por así decirlo, ¿verdad? Que la hermana Chonita ya se peleó con la hermana Pancha porque no le trajeron, a esta sí le trajeron, a la otra no.
era un problema de índole totalmente doméstico, y el que tenía que estar preparando estudios, predicando, en vez de ponerse a orar y ver qué decía, andaba quitando los problemas de la hermana Panchita. Ahora, el problema de la hermana Panchita había que resolverlo de todas maneras, no estamos diciendo que no, pero está diciendo muy claramente, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué más aprendemos de este principio? Que en cualquier casa, llámele congregación, llámele casa, Dios le va a traer llamamientos a las personas y les va a poner cargas por ciertas cosas. Esas cargas que Dios les ponga, claro que en un orden normal se comentan con la autoridad de la casa, y si ve, ojo con esto, que en esas personas que hay esas inquietudes, son personas de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, se les diría, adelante, hágalo usted. Porque si son de buena reputación, tienen buen testimonio. Si son llenos del Espíritu, no van a traicionar, no van a andar con chismes, no van a andar con traiciones de un proyecto que le están encomendando. Y en el cual está metida esa persona. Claro, y porque en un orden normal de autoridad, no de autoritarismo, tiene que haber un orden. Esto lo tenemos que entender, debe haber un orden. Dios, nunca estaremos de acuerdo en un gobierno autoritario, pero tampoco en la anarquía, porque Dios no es un Dios anárquico, Dios no es el Dios donde cada quien haga lo que quiera, como quiera y a ver cómo le hacemos. No trabaja así. Por eso se habla de una estructura de trabajo como la de los 5 ministerios. Por eso vamos a ver siempre los proyectos que había en la eclesía, se le reportaba a alguien, se buscaba consejo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Esto no es autoritarismo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el fenómeno hoy en día? Las personas que no han madurado en el Señor se mantienen criticando porque no se hacen cosas. Es que se debería hacer esto, es que se debería hacer aquello, es que ¿por qué no hacen esto? Ok, si Dios les está poniendo la carga, ¿a quién cree que se lo está encargando? A ellos. A ellos. Sí, porque si les está diciendo Dios, ok, hay que tener mayor cuidado en el área de niños, póngase a las órdenes de la persona que trabaja con niños. Que los matrimonios, hable con los directores de matrimonios, oiga, yo le propongo esto, sí, que con los jóvenes hay una problemática, vaya con el pastor de jóvenes y expóngale, veo ¿cómo te ayudo? Pero no, lo que generalmente se hace es criticar, por estar golpeando, y no toman responsabilidad en aquello que Dios les está mostrando. Esto es lo que estaba pasando aquí. Ok, estos judíos estaban diciendo, tenemos un problema con las viudas, y dicen los apóstoles, bueno, lo vamos a solucionar, y escogen personas con esas características. Porque no significa que cualquier persona que vea una problemática está listo para comandar un proyecto. Adelante, doctor. A estos en algunas denominaciones se llaman que se nombraron diáconos, pero diáconos, ¿en qué sentido diáconos? Pues mire lo que pedí ahí, lo que se decidió, gente Sí. llenas del Espíritu Santo. Sí, señor. No nombrar diáconos al azar. No, nosotros tenemos una familia en Chihuahua, en la congregación, y esto no es para crítica, es para sustentar lo que dice el doctor. Dice que ellos llegaron a una congregación, eran nuevecitos, y sin conocerlos, sin saber nada, ustedes son los diáconos a partir de ahora. ¿Por qué? Porque había que engancharlos para que se pusieran a trabajar y que se quedara en la congregación. Sin embargo, aquí vemos muy claramente que para la tarea nada más, fíjese bien, la tarea que tenía que ver con que se atendiera la distribución diaria de alimentos, ¿qué de espiritual le ve usted a eso? Nada. Era servir los frijoles, los huevos y las tortillas. En teoría no parece tan espiritual, pero de ahí se puede generar un mega problema que afectaba la función de los apóstoles, señor Ortiz, que tenían que hacer ¿qué? Predicar la palabra. Entonces, pero para esa tarea de servir,
el huevito, los frijoles, la sopa, tenían que ser, nada más para eso, doctor, tenían que ser personas de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. De sabiduría, sí, Sergio. Y pues aquí podemos ver y entender de cómo siempre Dios trata no solamente de manera individual con cada uno de nosotros, sino que también con la función corporativa. Y entendiendo que toda la iglesia es un solo cuerpo, tendríamos que llegar a ese entendimiento, como bien nos explicaba ahorita al principio, apóstol, de que Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades individuales, diferentes, para que podamos ser complementarios unos a otros, en vez de creer, en ocasiones creernos más que otras personas, porque a lo mejor Dios nos utiliza en cierta área o en cierto lugar, siendo que aún las tareas que pudieran parecer sencillas, si no están, se produce un desequilibrio y empiezan y no puede haber un funcionamiento correcto integral. Entonces tenemos que llegar al entendimiento que todas las tareas son importantes, que todos somos un solo cuerpo y que todos somos los engranes de una gran maquinaria, que es el cuerpo de Cristo, trabajando bajo la dirección maestra de Cristo, que es la cabeza. Y que no hay actividad poco importante. Todas las actividades son importantes, porque si se descuidan se puede generar un problema. Sí, apóstol, como usted decía, en la ley estaba establecidas las normas de cómo se tenía que hacer. Ahora, ya aquí donde vamos en Hechos de los Apóstoles, la norma está dictada por el Espíritu Santo y la sabiduría tiene que venir de Él. Entonces yo, aunque pareciera sencillo el servir una mesa, tengo que hacerlo guiado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si lo hago en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sin la dirección de Él, en lugar de resolver un problema, voy a generar un problema. Así es, y créame que aquí no estábamos hablando, yo no me imagino de que para servir el alimento hicieran un acto de grandes oraciones, no, simple y sencillamente en ser llenos del Espíritu iba a ser cómo se trataran unos a los otros. En ser sabiduría, tomar decisiones que correctas, sabias, prácticas, donde estuvieran fundamentadas en el amor. Y sobre todo, la importancia aquí era de entender que quienes estaban llamados a predicar no se podían desviar. Es que imagínense, a la hora de estar poniendo estos fundamentos este tiempo, traer la bronca, ahí ya voy a predicarle ahorita a estas personas, voy a entrar en una situación. Imagínense estar predicándole a los griegos, a los judíos recalcitrantes y estar pensando, ¿cómo le haré con Chonita? No ha comido Chonita, o se peleó Chonita con Pancha porque le sirvieron el café mal. Y imagínense a la hora de estar predicando, andar con esas cosas. Qué terrible desgaste cuando diríamos en un dicho muy mexicano, zapatero a tus zapatos, o sea, a lo que tú fuiste llamado. Por eso no hay actividad pequeña. Por eso la verdadera humildad no es de que yo no sirvo para nada. No. La verdadera humildad es que en lo que Dios me llamó a hacer, lo voy a hacer con excelencia para Dios y apoyado en la gracia de Dios. La gracia de Dios me capacita para hacer las cosas bien. Sí, Señor. Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de que hay personas con funciones específicamente muy determinadas. Al momento de que los apóstoles estaban comentando, necesitamos ayuda, personas, y no es cualquier ayuda, ¿verdad? Personas específicamente que tengan ciertas características, como comentabas, esposo, de que para que ellos tengan la debida atención para extender el reino y que lo que conllevaba extender el reino en ese tiempo. Entonces, aquí vemos también que creo algo, que Dios nos ha puesto a todos los hijos con una capacidad de resolver problemas. Claro. Porque hay ocasiones que es muy fácil hablar y criticar, pero aquí la cuestión es, mejor resolvemos los problemas. Hay muchas personas que les incomoda y creo que hay cosas que vienen del Espíritu Santo que llegando en una congregación
pueden detectar ciertas cosas que quizá esté un poco descuidado o no le hayan puesto atención, porque puede pasar, ¿verdad? Claro que sí. Y creo que es muy sabio que los pastores se puedan decir, en la multitud de consejos está la sabiduría, y tener oído para escuchar propuestas, más no tanto críticas, porque críticas, pues nos podemos criticar y comer en la crítica, pero escuchar las propuestas es muy sabio. Pero también hay otra cosa, esposo, y aquí a los amigos, creo, en mi opinión, que a veces las personas es muy fácil criticar y no llegar a acuerdos en cuestión de solucionar problemas, porque se requiere de que yo me hago cargo de eso, y eso se requiere responsabilidad, compromiso de sacar adelante esto. Y a veces, no sé por qué, pero a veces en las congregaciones hay menos compromiso que decir, soluciono este problema, pero si Dios me está indicando esto, yo me comprometo a sacar adelante esto. Entonces, ahí más que todo se requieren personas comprometidas, aparte lo que dice en la palabra, llenos del Espíritu Santo, sabios, pero sobre todo comprometidas, apasionadas para sacar adelante cualquier situación. Sí, adelante, doctor. En la evolución de la iglesia, aquí vemos el propósito principal era servir, ¿verdad? Pero cuando estas personas ejercían con fidelidad, con eficacia y esta función, después yo es para que entiendan, para que algunas iglesias que tienen ya definido un diaconado, ¿verdad? Estas personas van a ser tomadas en cuenta en muchas cosas en la iglesia. Es una especie de liderazgo. Nosotros más bien nos enfocamos en la palabra liderazgo que diaconado, pero son personas que deben tener estas características. Claro, porque el plan de Dios es de ir a mayores niveles de gloria en todo. Por eso la Escritura dice, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho serás puesto. La mayoría de las personas que iniciamos en algún tipo de servicio en una congregación fue desde mero abajo, ¿verdad? Todo mundo quizá recuerde sus inicios, fueron acomodar sillas, ayudar a personas, la cocina, tantos inicios que pudiéramos decir que son sencillos, pero el corazón debe ser el mismo. Tiene que haber una pasión y amor por Dios, ¿verdad? Sí, adelante, señor Ortiz. Me tocó llevar niños al baño, chiquitos. Llevar niños al baño. Y ayudarlos a hacer del baño. Y ayudarlos a hacer del baño. Y yo batallé mucho en ese entonces porque tenía un puesto gerencial. Y yo atendiendo eso decía yo, no puede ser posible. ¿Y esto qué es? Pero Dios estaba tratando conmigo Así en un es. sentido de humildad. Sí, señor. Y me dieron la elección de mi vida esos niños, y el cual estoy agradecido con Dios. Esto es bien importante porque también lo que Dios hace es que trata con nuestro orgullo. Trata con nuestro orgullo, ¿verdad? Nos tritura el orgullo. Es eso de que, ¿cómo yo, siendo X o Y o Z, voy a andar ahora sirviendo y haciendo cosas que nadie ve aparte? Y usted criticaba. Juzgaba y criticaba al pastor por eso. Yo decía, pues ¿qué está pensando el pastor? ¿Por qué me tiene aquí o por qué no ve que puedo extenderme más? ¿Qué está pasando en él? ¿Qué mal pastor? Y no sabía que Dios estaba tratando con matar el orgullo. Una persona con orgullo va a ser muy difícil que sea utilizada con eficiencia por Dios. Esto es difícil, hay que entender de que todos vamos a pasar por procesos de muerte del ego. El ego, todos pasamos por procesos de muerte. Hay diferentes tipos de ego, ¿verdad? Hay quienes se sienten que por sus propias obras son justos. Gente que dice, no, pues yo realmente no tengo errores, yo no fallo. Yo me sostengo porque he llegado a un grado de santidad personal tan alto que
que pues eso es lo que me sostiene. No. Primero yo quisiera hablar de los que la parte de la santidad, ¿verdad? Sí, pero ahorita voy a eso. De que mucha gente se cree en un nivel de santidad donde se le olvida de que la santidad en el nuevo pacto no es algo que uno haga, es algo que uno manifiesta, para empezar. Porque esa santidad, ¿quién nos la puso? Dios. Eso es por causa de la nueva naturaleza. Entonces, de repente, cuando uno se cree que ya es la última Coca-Cola del desierto en santidad, en su propia justicia, diría la Escritura, de repente comete un error garrafal en algo y se acuerda de que depende de la gracia y pasa por procesos de trituración. El orgullo del conocimiento, gente que cree que ya lo sabe todo, que no es enseñable, y lo peor es que el día que se acerca a un experto en la materia se da cuenta que sabe nada. Pero lo peor es no reconocer, no saber, porque después de que le ponen a uno una recia, en el buen sentido de la palabra, que con la palabra le demuestran que uno no sabe, ¿cuál debiera ser la actitud? Decir, pues no sé, puedo volver a empezar y puedo aprender. Sí, no le pasa nada, pero hay gente que después que se da cuenta que no sabe nada, todavía sigue montado en su, ¿cómo decimos acá? En su macho, decimos acá en México, ¿verdad? En su caballo, y no quiere morir a ese ego. En el servicio, como decía ahorita el señor Ortiz, que lo pongan a servir en áreas donde uno dice, no es posible, yo con mi preparación, con mis capacidades, que me pongan con el puesto que tengo. Bueno, Dios va a triturarnos el ego por todos lados. La cuestión es, ¿por qué quiere triturar el ego de las personas Dios? ¿Por causa de qué? Es el ejemplo del proceso de la trituración de la aceituna. La aceituna, lo más preciado de la aceituna no es la aceituna, es el aceite. Entonces, el proceso para obtener aceite es la trituración por prensa, que la aceituna queda totalmente machacada hasta que el aceite virgen sale. ¿Cómo se interpreta esto en nuestra condición espiritual? Que lo mejor que puede brotar de nosotros es Cristo. Es lo mejor. Por eso Colosenses 3:4 es tan claro. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Eso es clave. Colosenses 3:4 es uno de mis versículos favoritos, porque lo que va a hacer Dios es eso. Va a triturar el ego para que la expresión que brote de nosotros sea Cristo. Y duele mucho, mijo, pero no son castigos, porque mucha gente dice, es que te castigó Dios. No. Son procesos para que lo mejor que hay en nosotros, que es Cristo, sea liberado. Bueno, Pastor Sergio, no sé si quieres saludar a alguien y pedirles que compartan, ¿verdad? Sí, les pedimos que puedan compartir esta transmisión para que llegue a más personas. Y por lo pronto queremos mandar algunos saludos a Saraí Rebeca desde Costa Rica, a Elizabeth Maldonado desde Nueva York, a Ileana Bernal desde la Ciudad de México, a Yoli Severino en República Dominicana, Hugo Alcocer desde Monterrey, Pascuala Severino en República Dominicana también, a Betty Elena desde Medellín, Colombia, a Carly desde Aguascalientes, Elizabeth Maldonado, Lidia Montelongo de aquí mismo y Laura Campos desde Aguascalientes. Y quería comentar, apóstol, de que a veces también el liderazgo puede llegar a ser muy absorbente en el sentido o muy, sin que a veces necesariamente haya esa intención, pero pueden llegar a ser tan protagónicos. Ahorita nos explicaba que a veces un pastor pues no puede realizar todas las funciones, ni debe. Pero en muchas ocasiones, por falta de un entendimiento de esto, hay pastores que quieren realizar todas las cosas dentro de la iglesia y no van a poderlo hacer con la efectividad que tendría que haber. Entonces, nosotros debemos de entender que como Dios ha levantado o levanta especialistas en diferentes áreas, aún incluso dentro de la iglesia, esas personas deben ser autoridades en cada una de esas materias. Y aún los pastores deben de respetar la autoridad que esas personas tienen dentro de su asignación. Entonces, es algo que hacemos aquí en la casa, porque creemos que es lo sabio, es lo correcto. Si hay alguien que esté especializado en algo,
pues se le tiene que dar el lugar en cuanto a eso en lo cual se especializa. Y de esta manera, lejos de que el pastor pudiera pensar que a lo mejor no está siendo efectivo, es todo lo contrario. Está logrando tener una mayor efectividad en cuanto a la dirección de lo que está haciendo, ya que hay especialistas en cada área que van a hacer las cosas de una mucho mejor manera. Todos conocemos el dicho también que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces a veces se quieren realizar todas las cosas y no es posible tener la efectividad haciéndolo de esta manera. Entonces es importante, aún incluso también, porque ahorita estoy hablando del pastor hacia cada uno de los ministerios, pero también es importante que entre ministerios, independientemente de la función que sea el ministerio. Si hay un ministerio de liderazgo de algún tipo que pudiera parecer por las cosas como a veces nosotros interpretamos las cosas, que pudiera tener una mayor importancia dentro de la iglesia, si va a tener que hablar con la persona encargada de limpieza en cuestiones de limpieza, se tiene que sujetar a lo que la persona de limpieza dice, porque esa es su área de especialidad. Entonces tenemos que entender las funciones de cada persona. Y esto es muy clave, lo que dice el pastor Sergio, por dos cosas. Una persona tiene que ir creciendo en su especialidad. Cada especialidad que una persona tiene, y vamos a hablar dentro de la congregación, pero también fuera de la congregación, en su actividad preponderante, tiene que crecer en conocimiento de su especialidad, porque a mayor conocimiento de su especialidad, mayor autoridad en el tema hay. ¿Sí? Y en el caso de los profesionales, en todos los sentidos, claro, en los profesionistas ocurre muy seguido que las personas no crecen. Imagínense, en los negocios se tienen que ir actualizando. ¿Por qué? Porque en la medida que una persona se actualice, se haga especialista, su nivel de autoridad crece en la materia. Por eso, claro, por eso es que no cualquiera ejerce autoridad en su materia cuando es alguien que no conoce. De hecho, dice Elizabeth Maldonado, dice qué responsabilidad tenemos cada cual en su asignación con respeto y andando en el Espíritu Santo. Claro, Elizabeth, es que las cosas de Dios no son un juego ni nomás pónganlos por ponerlos. Ahorita nada más se van a dar cuenta qué calidad de personas pusieron a cuidar a las viudas. Ahorita nos va a sorprender el nombre de uno de ellos. Pero bueno, pero también quiero también ampliar este tema porque es muy importante de crecer en la asignación, porque la Escritura dice que nos debemos someter unos a los otros. Lo que decía ahorita el pastor Sergio, sí, pero esto no es someterse los unos a los otros, someterse a neófitos. A ver, esto es muy importante. A los que no entienden. El otro día una persona decía, no, es que lo normal en el gobierno es que nos sometemos unos a los otros. Sí, le digo, pero yo me someto a una persona que sabe lo que está hablando. ¿Cómo me voy a someter a una persona que ni entiende lo que está hablando? Que una persona, imagínense, y peor en el tiempo de edificar. Yo no puedo someterme a una persona que ni siquiera entiende el pacto en el que operamos. Yo no puedo someterme en la enseñanza a una persona que está mezclando los pactos. Yo no puedo someterme a una persona que está trayendo condenación. Por eso, el someterse unos a los otros significa que yo reconozco como en la persona de la limpieza que él es un erudito en la limpieza. Y en eso yo me someto sin ningún problema. Por eso el someterse unos a los otros, lo que se reconoce es la unción que está operando en esas personas. ¿Sí? Por eso yo no debe haber ningún problema en que nos sometamos unos a los otros sabiendo que esa persona a la cual nos estamos sometiendo sabe más, tiene mayor conocimiento y hay una unción mayor o específica en esa persona en el tema. Pero el someterse unos a los otros no es un dicho irresponsable nada más de que ahora me toca someterte, no, ahora te toca a ti. No, esto no es un juego. Realmente, por eso jamás debe estar en tela de juicio lo que creemos, la verdad presente. Por eso aquí ahorita que dice nuestra amiga, la señora Maldonado, qué responsabilidad tan grande. Por supuesto que es una enorme responsabilidad estar en un ministerio porque lo obliga, lo que dice Elizabeth, a crecer, a estar al día,
a estar atento a la voz del Espíritu. Fíjese, ser guiado por el Espíritu, ser sabio, tener conocimiento. No nada más de que ahora vengo, oye, ahora te sometes a mí, espérame tantito. ¿En base a qué? O sea, ¿qué enseñas? ¿Cuáles son tus postulados respecto a la Escritura? Es que cuando se quiere sacar de contexto, pues es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿quiere ver quiénes fueron los ayudantes para esta tarea? Fíjese nada más, señor Ortiz, ¿eh? Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Y fíjese a quién escogen para servir: a Esteban. No más, ahí no más, ¿cómo les quedaría el ojo? Agarran a Esteban. ¿Se imagina el corazón que tenía Esteban para servir huevos revueltos con chicharrón, chorizo bueno, puerco no comían, ¿verdad? Bueno, puerco no podían comer, pero huevo con arroz para atender las necesidades. Esteban, un teólogo. Y en el capítulo siguiente nos damos cuenta de cómo se traía así toda la historia y toda la ley judía. Aquí se la traía. Nada más que ahorita vamos a llegar ahí. Espérese, no se nos desespere. Tranquilo, doctor. Entonces, nada más para darnos una idea, ¿qué corazón tendría ese hombre que con ese nivel de conocimiento teológico dijera: yo atiendo a las viejitas? Ya estaría procesado. Muy procesado. A las muchachas. Sí, porque podía haber viudas jóvenes. Porque podía haber viudas jóvenes y aparte, abajo de 99 todas son muchachas. Ya quedamos en eso, ¿verdad? Abajo de 99. Un fuerte abrazo a todos. Les pedimos que sigan compartiendo el mensaje porque es muy interesante todos los principios que se van a desprender aquí. Esta propuesta agradó a toda la asamblea y no más. Para empezar, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí nomás, ¿verdad? Claro, tenía que haber fe para multiplicar los alimentos, ¿por qué no? Y a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron manos. Les presentaron, a lo mejor ellos ni contacto tenían con los apóstoles, a lo mejor estaban en la última fila. O sea, ¿cómo decirle? Tenían un corazón tan amante por Dios que no estaban buscando ninguna posición. Dice, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes empezaron a obedecer a la fe. Pero ¿qué hubiera pasado si Pablo y los apóstoles se hubieran dedicado a las mesas? No hubiera ocurrido esto. Ahora les hago una pregunta. Y a los que atendieron a las viudas con excelencia, con amor, que les manifestaron a Cristo, ¿les esperarán galardones? Claro. Por supuesto que sí. Enormes galardones. Nuestras obras en Cristo van a ser premiadas. Todo. Según la motivación. Por eso todo lo que se hace en el reino no queda sin recompensa. Es muy clara la Escritura. Entonces, estas personas, no está diciendo que los apóstoles fueran más que ellos, no. Los apóstoles tenían que hacer su tarea, pero ellos en su tarea, les aseguro que nos vamos a topar allá con Timón o con Parmenas, ¿verdad? Y Parmenas nos va a decir, a mí me ha ido a todo dar aquí en el reino porque atendí con excelencia a las viudas. Yo el que quiero conocer es a Prócoro. Tú quieres conocer a Prócoro, bueno. Y usted quiere conocer a Nicanor. Pues a mí déjenme chance de conocer a Parmenas. Podemos hacer una carne asada ya, ¿no, señor Ortiz? Con todos ellos. Va a haber buffet, pues atendían las mesas. Pero todos ellos estoy seguro que fueron galardonados por el Señor, porque no hay tarea pequeña. Pero fíjese que con solo esta decisión de sabiduría, esposa, de orden, llegó a impactar que incluso muchos de los sacerdotes llegaron a obedecer a la fe. 6:8. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga
llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, y volvemos otra vez, vuelve el maíz, ¿cómo dice? Vuelve la burra al maíz. Todo el problema era con los judíos. Todo el problema en ese tiempo era otra vez con el pueblo judío que no aceptaba el cambio de pacto. La religión, ¿verdad? No aceptaba el cambio de pacto, ya es otro pacto, ya es otra economía, la economía divina se está administrando diferente. Es Cristo el eje central, otra vez, porque ahorita va a ver hasta dónde desencadena toda esta problemática. Dice, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría, ni al espíritu con que hablaba Esteban. Esto es clave, señorita Leti, fíjese bien. Cuando alguien ya no le puede hacer frente a otra persona por su sabiduría y por el espíritu, va a tener que utilizar otras estrategias. Yo creo que aquí, bueno, por lo menos eso me revela a mí el Señor. El espíritu es un espíritu de mansedumbre, como dice Pedro, de firmeza, pero de mansedumbre en el sentido de no ofender, aunque hay que esperarnos hasta el final de la historia para ver la reprensión de Esteban. No entiendo. Que yo creo que no era un hombre que les predicaba condenándolos, porque estaba lleno de la gracia, dice. No, pero aquí la clave dice, no podían hacer frente a la sabiduría. O sea, aquí era una situación de que había tanta sabiduría en Esteban que no la podían revertir. No podían. Y dice, y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Con qué espíritu hablaría Esteban? Era el Espíritu Santo. Y un espíritu de poner las cosas claras, firmes. Esto es lo que dice la Escritura. Así dice, este es el plan divino. Pero ¿qué es lo que pasaba? Una vez que no podían ni con la verdad, ni con el espíritu, ni con la sabiduría, cambiaban de estrategia. Así es que no se asuste usted, hermano en Cristo, que cuando no puedan rebatir lo que usted cree, pues se le vayan a ir por otro lado. ¿Cuál fue la estrategia que usaron, señor Ortiz? Fíjese lo que hace. Instigaron a unos hombres a decir, entonces empiezan a hacer calumnias, a fabricar calumnias y difamar. Instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Cuándo habrán blasfemado contra Moisés y contra Dios? Jamás. Pero los que calumnian así son, ¿verdad? Porque no podían, no sé si les haya pasado alguna vez que en algún tema, ni siquiera tiene que ser bíblico, en su especialidad de trabajo, que no le ganen en un tema, porque simple y sencillamente tiene la experiencia. ¿Y cómo reacciona esa gente? Tiene dos opciones, o decir sí es cierto, o decir no, yo oí que usted dijo esto. Es lo mismo que le pasó aquí a una persona. Cuando una persona está firme en el fundamento de la Escritura, firme en el nuevo pacto, conoce la Escritura, tiene un espíritu correcto, y aún así, o sea, la persona que demande cuentas de la fe, como dice la Escritura, que hay que estar, dice la Escritura que tenemos que estar preparados para todos aquellos que nos demanden la razón de nuestra fe. Pero cuando ven que no lo pueden contradecir, pues ahora la estrategia es la difamación. ¿Sí? Dice, y no termina ahí, porque dice, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y fíjese lo que es capaz de hacer ese espíritu religioso. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos. ¿Será fuerte la religiosidad? ¿Hasta dónde puede llegar la religiosidad y la ¿cómo se dice? Cerrazón. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo
fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Ay, ay, ay. Sí, de un ángel. ¿Se imagina la bronca en la que se iban a meter? Dios les permitió ver que este hombre era un hombre escogido por Dios. Exactamente, señor Ortiz. Y aún así, no se detuvieron. Aún así, ellos pasan a otro nivel de agresión. ¿Sí? El 7:1 dice, ¿son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó, pero fíjese qué extraordinario Esteban, ¿eh? ¿Qué hace Esteban? En vez de defenderse, pues lo lleva a la Escritura. Así es. Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ojo, porque aquí van a ver, toda la defensa de Esteban es brutal, es contundente, es algo extraordinario, de un abogado, de un teólogo que servía a las mesas, fíjese bien, ¿eh? Pero cómo empieza hablando de Abraham antes de que estuviera en el pacto, antes de que estuviera un pacto con Dios. En otras palabras, está hablando del llamamiento a un idólatra, no a un judío, otra vez. Por eso que esta era la molestia de ellos. Entonces le dice, espérense tantito. Aquí el llamamiento es a un hombre idólatra que no tenía nada de, no era judío, porque los judíos no existían, porque los judíos fueron después de Abraham. Entonces le está diciendo, Dios puede agarrar a quien quiera, ¿sí? Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así, tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Qué fea noticia le dieron, ¿eh? Fíjese nada más, ¿eh? Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré. Y luego tus descendientes saldrán de esta tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Ojo con esto. La circuncisión no era el pacto. La circuncisión era la señal del pacto. ¿Sí? El pacto era lo más importante, y para que quedara sellado con derramamiento de sangre, porque los pactos requerían derramamiento de sangre, se hace el corte del prepucio, donde se derramaba sangre y quedaba sellado. ¿Sí? Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquén
y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de él. Y aquí hago un paréntesis. Al tiempo, porque esto es algo que comentaba el señor Ortiz ayer, muy interesante. Al tiempo que ya se iba a manifestar una gloria, fue el tiempo más difícil para el pueblo de Israel. Iba a venir la liberación de Egipto, pero si le preguntáramos cómo la estaban pasando, les estaba yendo como en feria. Iba a venir un tiempo de la liberación y ellos estaban siendo oprimidos totalmente. Por eso nosotros vemos hoy, en este tiempo, de que interpretamos, de que el mundo está cosechando lo que ha sembrado. El sistema del mundo está cosechando sus siembras. Le ha faltado el respeto al planeta, ha abusado de las personas, ha conspirado contra Dios. El sistema está desechado, no las personas. Otra vez, porque Dios ama a las personas. El sistema está desechado, pero así como eran tiempos de gran angustia, lo que venía era una manifestación de libertad. Igual lo creemos hoy. Hay tiempo de angustia en la tierra, hay tiempo de miedo en la tierra, pero viene un gran tiempo glorioso de la manifestación poderosa de los hijos de Dios, donde quiera que estén, ¿verdad? Claro. Eso es lo que creemos nosotros. Otra vez, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Pero aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que no murieran. Fíjense, para que murieran, perdón. Fíjense, qué terrible, ¿eh? Se lo voy a leer otra vez. Este rey usó de artimañas contra nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Ese nivel de maldad. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre. Y aquí ya está hablando de Moisés. ¿Por qué es importante ver lo que dice de Moisés? Porque de eso lo estaban acusando, que él había hablado mal de Moisés. Y él aquí va a la escritura y les dice, les voy a decir quién fue Moisés, de acuerdo a la escritura. Y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó, matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando, trató de reconciliarlos diciéndoles, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. 40 años después, ya tenía 80 años Moisés, cuando recibe su llamamiento. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse
así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Qué bonito, ¿eh? A este que le dijeron, ¿te crees gobernante? Pues Dios dice, sí, sí es gobernante. Y ahí se los voy a enviar. Mediante el poder del ángel, dice, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés le dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también el que recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vaya delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Siempre que hay un proceso de entrar a una revelación, hay un estorbo. Siempre. Aquí ellos iban a ser llevados a otro nivel de vida diferente y ellos dicen, no. A este quién sabe qué le pasó. Mejor le pide a Aarón que les haga becerros para continuar con su idolatría, pero en el fondo lo que querían era volver a Egipto. Por eso hay que entender que la revelación es progresiva y que lo que no entendamos mejor hay que esperarse en vez de estar regresando, ¿verdad? Entonces dicen, no sabemos qué le pasó a este compa prácticamente, ¿verdad? No sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Ojo, una fiesta en honor a la obra de sus manos. ¿Qué significa esto? A su yo, su propia justicia. En otras palabras, no aceptaron aquello que no era obra de sus manos. ¿A qué se parece eso? A la justicia que viene por la gracia, en vez de la justicia que viene por las obras personales. Caín y Abel, tantos ejemplos de la propia justicia, ¿verdad? Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas, casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, cuando se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas, por lo tanto los mandaré al exilio, más allá de Babilonia. Imagínense nada más, ellos fueron sacerdotes de demonios. Hasta ese grado llegó la rebeldía de Israel. Más allá de Babilonia. No, vamos, después tenemos mucho tiempo, versículo por versículo. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué. Cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos, allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó el favor de Dios y pidió que le permitieran proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Les está dando una cátedra tremenda de principio a fin a los maestros. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta,
el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Híjole. Pero aquí ya está hablándoles a ellos. O sea, ya terminó su historia de toda la rebeldía de Israel hasta servir demonios. Y ahora les dice a estos, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. En otras palabras, ustedes no entienden nada. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. El que servía a las viudas tenía este nivel de conocimiento y hace todo un repaso de la rebeldía a lo que el Espíritu estuvo trayendo en determinados tiempos y fases. ¿Cuál iba a ser la reacción de ellos? La vamos a ver la próxima semana. Porque se acabó el tiempo. Pero bueno, hay que saludar personas, Sergio. Bueno, pues queremos saludar a Jaime desde Uvalde, Texas, a Mayra Cota desde Los Cabos, a John Márquez desde Medellín, Colombia, Marta Rebeca desde Querétaro, Michael Giovanni desde Guayaquil, Ecuador, Giselle desde Chihuahua, Isela Llanes desde Monterrey, Ameu Porto desde Puerto Vallarta, Betty Elena, Aide Sánchez desde Puebla, Elizabeth Maldonado también, y bueno, entre muchas otras personas que nos están siguiendo en este momento. ¿Comentarios no hubo? Dice ¿Preguntas? Elizabeth, bueno, hay un comentario, dice: Dios habla a través del que está disponible y listo a hablar la verdad. No importa si es aquel que barre los pisos, tu posición no te limita. Así es. Otro comentario dice: Dios llama y si las condiciones no existen, Él las crea. Así Él da es. lo que se necesita para seguirlo, pues Él está en el origen de todas las cosas. Cuánto más preparar hombres y mujeres dignas para el servicio de Dios, llenas del Espíritu Santo. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Este comentario es de Betty Elena. Le enviamos un abrazo también. ¿Y ya no hay más comentarios, Sergio? No, no hay más comentarios. Bueno, pues nos quedamos picados en lo que va a pasar, ¿verdad? Pero ya sabemos lo que le iba a pasar a Esteban. Que nada más adelantamos algo. Lo que le va a pasar a Esteban marcó la vida de otro gran hombre, Pablo, que él estaba ahí presente con lo que pasa, pero qué cátedra les dio para entender de la rebeldía al plan eterno. Como, Que no cumplieron nada, ¿no? pues sí, no pudieron entenderlo, pero fíjese cómo los describe: tercos, sordos, duros de corazón, no quieren nada con la verdad presente. ¿Hasta qué grado los lleva? Hasta el fanatismo y al asesinato. Pero qué importante cuando dice, ustedes se resisten al Espíritu Santo, se resisten al Espíritu Santo, porque continuamente el Espíritu Santo está hablando para la conformación de Cristo en nosotros. Así es. Y en ese tiempo estaba nada más, lo que estaba haciendo el Espíritu Santo era nada más llevarlos al cambio, decirles, es en Cristo, porque lo estaban acusando de hablar contra Moisés. ¿Qué habló en contra de Moisés? Nada. Nomás puso a Moisés en el lugar que le corresponde. ¿Sí? Esta es una opinión muy personal, porque mucha gente está esperando la salvación de Israel, pero realmente la salvación de Israel va a venir hasta que acepten que Jesucristo es el Mesías, es el Señor y Salvador. No puede venir antes la gloria que en algunos profetas se ve escrito,
Lo que Dios está esperando es que ellos reconozcan a su Hijo amado, a la segunda persona de la Trinidad, que lo reconozcan como su Mesías, su Señor y su Salvador. Así es, pues les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a un panel tan extraordinario, pasamos un buen tiempo, siempre estudiando la palabra. La palabra es Cristo mismo. Están bendecidos. Que pasen muy buenas tardes y buen provecho. Deja que se termine la transmisión. Ya se acabó. No hay quienes... No.